Muchas gracias a todos los presentes. Quiero agradecer muy especialmente a la entidad organizadora, al Consejo, por esta reunión que ellos han tenido la delicadeza de hacerlo en homenaje, en honor, pero para mí, quiero decirles con toda sinceridad y con toda la humildad que debe tener un servidor público como es un juez, es la oportunidad de dialogar, de encontrarme con todos ustedes y de dar a conocimiento algunas de las ideas que en este caso tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el punto de vista institucional. Yo creo que las instituciones tienen que estar cerca de la comunidad y lo he hecho desde el primer día en que asumí este cargo. Por eso es que me alegra muchísimo ver caras conocidas a lo largo de varios años y muchísimo más esta multitudinaria y tan diversificada presencia del mundo empresarial. Quiero decirles que me parece apropiado que en este ámbito podamos hablar de un tema que a mí me parece esencial en el mundo de los negocios, que es la seguridad jurídica. Y lo haremos no como una cuestión académica de declaraciones, sino desde el punto de vista institucional, es decir, ¿qué significa la seguridad jurídica desde el punto de vista institucional, específicamente para la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Creo que en este ámbito es necesario hacer algunas distinciones. En primer lugar, se habla de la seguridad jurídica en un sentido amplio como protección de los derechos de los ciudadanos. Y este es uno de los sentidos no menores de la seguridad jurídica, porque los ciudadanos tienen derecho a la protección de todo lo que la Constitución les reconoce. Y en esto la conducta de la Corte en los últimos años ha sido inclaudicable y lo seguirá siendo. Por ejemplo, en el ámbito de las libertades, tan importante para nosotros los argentinos, la Corte ha reconocido y ha ampliado muchísimo el campo de interpretación de lo que significa el artículo 19 de la Constitución Nacional. Esto de que nadie puede entrometerse en la vida de cada uno de nosotros, de que todos tenemos el derecho a la libertad personal y a tomar decisiones y no estar controlados. La Corte extendió esto e incluso lo ha extendido a campos que en otros momentos eran impensados y lo ha ampliado últimamente en el sentido de la actividad periodística, por ejemplo, algo que ha pasado casi desapercibido. La Corte ha dicho en uno de sus últimos fallos que la actividad de la crítica periodística, la actividad profesional del periodista está incluida en el artículo 19 de la Constitución y no puede haber intromisiones del Estado. Esto significa reforzar nuestro debate público, nuestras ideas, y también lo ha hecho en el campo de los derechos económicos sociales, en el reconocimiento de los jubilados y tantos otros temas ampliamente conocidos. Es decir, que en esta línea jurisprudencial de precedentes referidos a la idea de proteger, de sentirnos protegidos por una institución, la Corte tiene una línea y la seguirá manteniendo. En un sentido más estricto, la previsibilidad de los negocios es lo que se conoce como seguridad jurídica. La previsibilidad en el sentido de un buen ambiente en el mundo de los negocios. Es un vocablo tal vez más conocido en el mundo de ustedes. En este sentido, queremos decirle varias cosas. La primera es que la Corte ha tenido una línea jurisprudencial en los últimos años en el sentido de señalar, y lo ha hecho en numerosos fallos, que es necesario mantener un sistema de reglas estables y no este cambio permanente, pendular, casi sorpresivo que ha sido la historia argentina. No me refiero a nadie en particular, ningún gobierno en particular, es casi una cuestión
cultural e institucional de la Argentina. Entonces, la idea de mantener una línea de jurisprudencia en el sentido de que hay que tener previsibilidad, un sistema estable de reglas, está en varios fallos de la Corte y seguirá estando. En otro aspecto, también la Corte Suprema ha mantenido lineamientos que son importantes, sobre todo en el campo de las regulaciones administrativas, en el campo de las regulaciones tributarias, en el campo de las penalidades. Es decir, todo esto también tiene que ver con la seguridad jurídica en el sentido de previsibilidad o la idea de un clima de negocios previsible. Me parece que es muy importante, y porque yo siempre trato de hablar con mucha sinceridad cuando estoy con ustedes y con los ciudadanos, que son los que tienen derecho a saber qué hacemos en el Estado, hacer alguna referencia a interpretaciones que se han hecho en relación al último fallo de la Corte Suprema en materia de ley de medios y su repercusión en la seguridad jurídica. Lo primero que me parece importante señalar es que la Corte ha tenido en los últimos años una cantidad de fallos importantes en contextos de mucha discusión pública. Cuando esto sucede, es muy difícil el análisis inmediato, porque lo que hay es un contexto interpretativo que podríamos denominar partidario, en el sentido, para dar un ejemplo claro, de un partido de fútbol. Cuando hay dos hinchadas, un River Boca, y están todos gritando y apasionados, y el árbitro toma una decisión, lo normal es que uno diga una cosa, otro diga otra, lo insulten, lo agravien, otro pida que se vaya, los barra bravas quieren echarlo. Eso es normal. Es lo normal del momento de decisiones en contextos de gran discusión pública. Tanto es así que nosotros, como ya hace varios fallos y años que venimos en esta línea, hemos recibido no solo apoyos, sino cuestiones de distintos tribunales y cortes del mundo entero, porque estamos muy integrados al sistema de cortes, y este es un problema de casi todas las cortes. Pero quisiera mencionarles un solo caso para que ustedes entiendan de qué hablo, que es de la Corte de Estados Unidos. Y un profesor que enseña Derecho Constitucional me mandó una nota que siempre la recuerdo, hace muy poco tiempo, y es referida a lo que fue la Corte de Estados Unidos, que es la institución más prestigiosa tal vez que tiene, o una de las instituciones más prestigiosas que tiene ese país. La construcción de ese prestigio a lo largo de los años fue muy costosa, y los presidentes de la Corte más nombrados, por ejemplo en el siglo XIX y en el siglo XX, Warren en el siglo XX o Marshall en el siglo XIX, fueron hombres que tuvieron que tomar decisiones judiciales muy fuertes y fueron muy atacados. Y muchísimas discusiones públicas en cada una de decisiones. Por ejemplo, el caso Brown o Marbury son casos muy notorios donde se construyó el prestigio. Y él me decía, esto es muy normal que ocurra y no hay que perder la línea de principios que uno tiene en la vida y en el derecho. Y quienes los atacaron fueron completamente olvidados por la historia. Lo que quedó fue la obra, la jurisprudencia, los grandes lineamientos y el reconocimiento de la historia. Por eso lo que hay que aprender siempre es que uno tiene que trabajar para la historia. Yo dije esto hace un año, tenemos que dejar registro para la historia, para las generaciones futuras, y no registros de crónicas policiales, de peleas entre vecinos. Tenemos que pensar en grande en el país. Entonces, cuando se aquietan las aguas y nosotros analizamos el fallo desde el punto de vista jurídico, me gustaría hacer algunas precisiones y contarles qué es lo que nosotros pensamos. Uno de los principios que está discutido en este fallo es la idea de que no hay un derecho
al mantenimiento de la legislación. Y queremos señalar que la Corte no ha cambiado su posición ni la va a cambiar en materia de seguridad jurídica. Lo que se ha dicho aquí es que el Congreso tiene derecho a cambiar las leyes, y si se dijera lo contrario, obviamente no habría democracia ni república, no podría funcionar si no hay cambios legislativos y cambios en la regulación de los mercados. Es importante también un segundo principio, que es la implicancia que esto tiene sobre los derechos individuales. Y aquí hay que hacer muchísimas precisiones jurídicas que tal vez no sea el momento, ni ustedes tienen por qué conocerlas. Pero no es igual una licencia que una concesión o que un contrato administrativo. Es decir, queremos decir que esto no se aplica a las concesiones, ni se aplica a los contratos administrativos. Es otra regulación, ni se aplica a otros mercados, porque la jurisprudencia de la Corte en esta materia es diferente y nosotros no hemos cambiado ni lo vamos a cambiar en materia de previsibilidad. Pero el mercado de medios tiene sus particularidades y además el tipo de licencias que se dan tienen orígenes, y estos orígenes también, el fundamento jurídico de cada una de las licencias influyen en las distintas opiniones que tuvieron los ministros. Y hay otra distinción importante que se hace en el fallo, y todos los ministros lo hacen, es entre una ley que es general y emanada del Congreso y las decisiones administrativas, que este es un tema clave e importante, porque cuando uno dice hay derechos adquiridos frente al Estado, debemos proteger los derechos de propiedad frente al Estado, hay muchas discusiones acerca de cómo se hace. Lo que no tiene que haber duda alguna es que debe hacerse. La posición de la Corte en esto no ha cambiado y no va a cambiar. Pero en el análisis económico del derecho en Estados Unidos se discute mucho este tema bajo el paraguas conceptual de la regulación judicial de los mercados, porque cuando se regulan los mercados hay muchísimo control judicial en Estados Unidos. Este es un fenómeno en el cual hay mucho debate actualmente en Estados Unidos. Pero el debate se da porque el control judicial se hace respecto de las decisiones que toman las agencias regulatorias, es decir, las decisiones concretas en las cuales se afectan los derechos, no en relación a las legislaciones generales. Esta es un poco una discusión que nosotros tenemos y es una idea opinable, pero es una idea legítima. Lo importante señalar es que no es igual el análisis de una ley general del análisis de su aplicación. Y sobre todo lo que es más importante decir es que los principios de la seguridad jurídica que ha sostenido la Corte en tiempos muy difíciles, a lo largo de toda su historia, pero sobre todo en los últimos años, nosotros hemos mantenido una línea de principios que no hemos cambiado ni vamos a cambiar. En esto creo que tenemos un absoluto consenso y unidad interna de todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que la idea de seguridad jurídica, de protección de los derechos, de control judicial de las regulaciones, es algo que está en la interpretación de la Corte y lo seguirá estando, porque esta es nuestra función. No es posible pensar cada problema aisladamente, generalmente son procesos. Y entonces hay que ver no una fotografía, sino la película de cómo van evolucionando los procesos en cada una de las decisiones que toman, ya sea el Congreso o los poderes ejecutivos, porque como se decía recién, hay 3 poderes. Normalmente los otros poderes toman decisiones mucho más rápido. Entonces los controles judiciales de las regulaciones tienen procesos, pero existen. Y por eso es importante decir que la Argentina tiene una Corte Suprema y esa Corte Suprema seguirá cumpliendo su función. Y otro aspecto que me parece importante tener en cuenta es que
La seguridad jurídica como regla de previsibilidad solo puede ser pensada si existen tribunales independientes que puedan aplicarla. En esto siempre me viene a la memoria una cita de Inglaterra del 1700, donde se hablaba mucho de cuál era el rol de los jueces, y entonces William Pitt dijo una frase memorable, que abreviada es lo siguiente: en la casa del hombre pobre entra el viento, puede entrar la lluvia, pero no va a entrar el rey, porque hay un juez que le va a poner un límite. Esta es la función de los jueces: poner límites, reconocer los derechos de los ciudadanos, y por eso la idea de seguridad jurídica es inescindible de la noción de justicia independiente. En el caso de la Corte Suprema, nosotros pensamos seguir actuando como siempre lo hicimos, de manera independiente, en tiempos difíciles, en tiempos fáciles, cualquiera sea el tipo de decisiones que tenemos, siempre con las convicciones, porque uno tiene principios y nosotros felizmente somos muy diversos, tenemos distintas ideas, pero justamente lo que hay en el mundo actual y lo que hay en las sociedades, y sobre todo en la sociedad argentina, es diversidad. ¿Por qué queremos ser tan homogéneos cuando somos una sociedad diversa? No es pretender algo contra nosotros mismos. Bueno, en la Corte somos diversos, somos muy distintos, pero el secreto de esta diversidad es poder articular decisiones comunes en los grandes temas, y es lo que necesita la sociedad. Y para terminar, creo que hay otro aspecto que también es inescindible de la idea de seguridad jurídica, que es, además de la independencia de poderes, la noción más amplia de Estado de Derecho. No puede haber seguridad jurídica aislada del Estado de Derecho. Tiene que haber Estado de Derecho, felizmente lo tenemos, pero el Estado de Derecho tiene algunos requisitos. Nosotros cumplimos ahora 30 años, no es nada en la historia. Hace tan poco que pensábamos que se podía prescindir del Estado de Derecho para hacer otras cosas, que es nada. Sin embargo, hoy es algo que está muy adentro de nuestra conciencia. Nadie quiere prescindir de la democracia, de la república, del Estado de Derecho. Lo que tenemos que hacer es mejorarlo. Uno de los requisitos de un Estado de Derecho es su sustentabilidad. Porque claro, vivimos en un mundo que cambia y nadie mejor que ustedes, que están en eso, para saber que la incertidumbre forma parte de nuestra vida cotidiana. Cambia la tecnología, cambia el mundo, cambia todo, las costumbres, cambian los productos, cambian los mercados. Vivimos abrumadoramente en el cambio, pero lo importante es que dentro de esos cambios nosotros sepamos a dónde ir. No vamos a poder eliminar el cambio porque vivimos en un mundo dinámico, pero lo peor es estar cambiando todo el tiempo sin saber a dónde vamos. Y esto yo lo aprendí hace mucho en mi pueblo, en el campo. La gente cuando se pierde en la noche mira las estrellas y se guía por las estrellas. Bueno, esas estrellas son los grandes principios y los grandes acuerdos. Por eso es que la idea de seguridad jurídica también tiene que estar acompañada de políticas de Estado. O sea, algunos consensos básicos en los cuales nosotros digamos, bueno, podemos ser muy diferentes, podemos discutir todos los días, pero por aquí vamos. Esto que es expresado de modo tan sencillo, nos resulta tan difícil a los argentinos, tan costoso. Preferimos discutir y pelearnos todos los días por algo antes que decir, bueno, por lo menos en algunas cosas estamos de acuerdo, y no es tan difícil saber en qué estamos de acuerdo. Si yo hago un listado, seguramente aquí tendremos un 99% de consenso en 10 cuestiones básicas. Por ejemplo, la droga. Nosotros, ¿qué podemos discutir? La Corte ha expresado su opinión al respecto y la volveremos a expresar
y muchos otros sectores. Pero ¿qué podemos discutir sobre esto? Más que decir, hacia allá vamos y pongámonos de acuerdo. Porque está en juego nuestros hijos, nuestros nietos, no solo somos nosotros. La pobreza extrema, que si persiste, y fíjense que hablamos de temas de los cuales venimos hablando hace mucho tiempo. El problema de la Argentina por la falta de políticas de Estado es que no se solucionan los problemas de fondo, se solucionan los del día y los de fondo se trasladan. Todos somos responsables de esto. Se trasladan y un año hablamos y al año siguiente volvemos a hablar de lo mismo, porque no entramos a cambiar los sistemas sobre los cuales surgen los problemas. Entonces, la pobreza extrema tiene mucho que ver con la inseguridad. Y hablamos de la inseguridad acá ciudadana. Pero tenemos que tener políticas de Estado en materia de drogas, en materia de seguridad, en materia de pobreza y en materia de previsibilidad de las reglas del mundo de los negocios. ¿Cómo es que no nos vamos a poner de acuerdo en alguno de estos principios básicos para saber hacia dónde vamos, aunque cambie, aunque tengamos dinamismo, pero saber hacia dónde vamos en los próximos años? No es tan difícil. La Corte Suprema no solo dicta sentencias en los casos, sino que es cabeza de un poder del Estado y por lo tanto también tiene que ocuparse de estos temas y por eso nosotros tratamos de convocar a los demás poderes del Estado, o cuando ellos nos convocan también asistimos para dialogar, pero es necesario que todos hagamos un esfuerzo en ponernos de acuerdo en algunas de estas cuestiones centrales. No es tan difícil. Lo que sufrimos día a día por no ponernos de acuerdo en esto, cuando uno hace un análisis de costo-beneficio, parece increíble. Increíble que tantos años estemos haciendo siempre lo mismo y no podamos aprender de nuestros errores, los repetimos, de manera que nuestra responsabilidad, sobre todo la nuestra, la que estamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los demás poderes del Estado, es mantener una línea de principios, cualquiera sea el contexto. No me refiero a la adaptación al contexto, sino hacia dónde vamos. Y yo les puedo decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia mantuvo siempre el rumbo y lo seguirá manteniendo, porque la seguridad en materia de previsibilidad es una larga historia de la Corte hacia el pasado, pero también lo será hacia el futuro, y pensamos seguir manteniendo esta idea, porque también esto es un consenso de los argentinos. Ustedes le preguntan a la gente de distintos lugares del país, quiere tener empleo, quiere tener trabajo, desarrollo y saber más o menos hacia dónde va, aunque pueda cambiar día a día, nada más. Yo hace muchos años, en los años de la crisis, escribí y daba charlas diciendo hay que hacer un monumento de homenaje al ciudadano común, porque siempre se ha tenido que ocupar del contexto y no de sus propias actividades. Y esa fue la experiencia mía y de casi todos ustedes en los últimos 50 años. Uno siempre se está ocupando del contexto en lugar de poder ocuparse de lo que quiere hacer todos los días, porque el contexto cambia. Esto es lo que tenemos que sanear culturalmente y pensar en el futuro. Seguramente ustedes tendrán preguntas mucho más concretas y yo estoy muy dispuesto a contestar todas sus inquietudes, porque para eso estamos, para hablar, para dialogar, pero no quiero dejar de terminar estas palabras diciendo dos cosas. La primera, mis felicitaciones por el cumpleaños del señor Ernequian, que me he enterado que es este día. Y el esfuerzo que ha hecho de tener esta reunión en el día de su cumpleaños. Y la segunda es desearle feliz año para todos, y creo que más allá del feliz año, que el futuro del país es nuestro, es de todos,
ojalá podamos ponernos de acuerdo para construirlo. Nada más y muchas gracias.